temas que van a entrar para el segundo parcial, ¿sí? Después yo les voy a ir avisando cuáles son, perdón, los temas que van a ingresar. No tengo prendida yo la cámara porque si no, no sé, está muy lerda internet, pero bueno, acá están para que me vean que está hoy, pero bueno, por eso no la prendo, porque está muy lenta internet y gira. Por eso la apago para poder darles la clase sin problemas, ¿sí? Pero estoy acá. No estoy del todo entera, pero estoy. Sí, sí voy a subir la clase. Sí, sí, no sean problemas. Yo terminamos, se carga la grabación y subo la clase. No sean problemas, yo les voy a pasar por el grupo la clase. No hay drama. Bueno, diga, don Juan, no, ¿a dónde está? Y alguien levantó la mano. Rafael. Soy yo, profe. Escucha, Ah, no, te iba a preguntar eso porque dijiste que iba a subir la clase va a subir en el grupo, porque en el campo no podemos inscribir porque da como fecha del año pasado. sí, es que el campus no lo utilizamos. Lo voy a subir acá en el grupo, en el WhatsApp. Bueno, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta o empezamos? ¿Quién levanta la mano? Hola, profe, después los archivos también lo va a pasar. Sí, tienen todo ahí ustedes, no sean problema. Vamos a, siguen ingresando, por eso no me deja que se cargue. Ahí se abre y podemos empezar. Ahí estamos. Sí, ya les dije que se va a verificar el DNI cuando tengamos presencia. No sé si están viendo la pantalla, si se está Sí, sí. compartiendo, creo que sí. Sí, se está compartiendo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es división celular. Recuerden ustedes que división celular es o consta o se conocen dos tipos, mitosis y meiosis, que se ve caracterizada cada una por diferentes fases. Esas fases marcan una diferencia o marcan una comparación entre una y otra, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? ¿Sí? Es un proceso muy común en las células eucariotas, donde dos, se dividen dos células hijas idénticas con el mismo ADN y el mismo número de cromosomas que la célula madre. Este proceso es asexual y le permite al cuerpo crear y reemplazar las células mediante las etapas que son interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Sí? ¿Qué es la citocinesis? Es cuando se produce la contracción en la célula, se hace un anillo y ese anillo me hace que se haga un cinturón que cierre y se separe en dos células hijas, que acá tienen ustedes la gráfica. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase y las células hijas que se dan por la citocinesis. Vamos a ver a grandes rasgos, ahora para introducirnos en el tema, las etapas de la mitosis.
Y después vamos a ir viendo las características propiamente dicho de esta, ¿sí? En la primera etapa, que es de la mitosis, tenemos la interfase. En la interfase, el ADN está en forma de cromatina. El núcleo y la membrana celular se distinguen. Acá tienen ustedes la imagen. En la interfase es el momento en que la célula se prepara para ingresar a la mitosis, a la división celular. Es acá donde la célula empieza a nutrirse, empieza a duplicarse el cromosoma, las cromátinas, empieza a formar todo el proceso, a prepararse para entrar a la división celular. Después sigue la profase. ¿Qué pasa acá? Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. ¿Sí? Tienen los centriolos acá y están viendo que están formando el uso mitótico, ven el citoplasma, ven las cromátidas hermanas, los cromosomas y el núcleo. ¿Sí? Acá desaparece la membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Y los centrómeros van hacia dónde? Hacia los polos, ¿sí? Y ya encuentran, ven acá los cromosomas. En la anafase, las cromatinas de cada cromosoma se separan y migran a los polos debido a la contracción del uso mitótico. Esto es anafase. En la telofase, los cromosomas, Profe, digan, se está cortando mucho y la imagen recién aparece. Es tu internet, porque a mí me anda bien. Yo la veo Sí, bien y sí, la escucho bien a la prof. acá también se escucha bien. bien, bien, porque yo estoy viendo por la compu y el celular y voy parejita a lo que muestro. Sí, debe Fíjese ser un si problema reinicie, particular. sí, reinicie internet. Pasa que está medio colapsado. Bien, la telofase, los cromosomas están difusos en los polos y desaparece el uso mitótico y se forma una membrana nuclear. Acá, si ustedes ven, tenemos el surco de división, la envoltura nuclear, el nucleolo, las cromátidas, los centriolos. Y esto que ven acá es la constricción que hace la citocinesis para producir esa división. Este surco de división lo hacen las fibras musculares haciendo fuerza, como un anillo, un cinto que van a ceñir hasta que logra esa separación. Que acá lo vemos con la citocinesis. Finaliza la división de las dos células hijas con mismos cromosomas y su propio núcleo. La mitosis se caracteriza porque yo obtengo al finalizada de esta dos células hijas idénticas con 23 pares de cromosomas cada célula. Por eso es un número diploide. ¿Sí? Muy bien. Esa era la mitosis. Ahora vamos a ver la meiosis, que acá tenemos que se encuentran en meiosis 1 y meiosis 2, y que se tiene una caracterización específica que es la de ¿qué? Reduccional. ¿Por qué? Porque yo en la meiosis obtengo al finalizada esta 4 células haploides con 23 cromosomas cada una, no con 23 pares, ¿sí? Ya por eso es haploide. Y en la meiosis yo tengo la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿sí? Que vamos a ir viendo cada una de ellas y cómo se da. En la meiosis 1 tenemos la profase 1, metafase 1, anafase y telofase. ¿Cuál es la diferencia más importante? Que en la profase 1 se produce la recombinación genética.
Acá se produce el leptoteno, el paquiteno, el cigoteno. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Terminología nueva para ustedes. En la meiosis 2 se caracteriza por profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Ahora bien, vamos a ir por cada una de ellas. En la meiosis 1, los cromosomas se condensan y se aparean formando bivalentes. ¿Qué significa esto? Cromosomas homólogos. Se produce el entrecruzamiento y un intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos que contribuyen a la diversidad genética. Es por eso que yo en la profase 1 tengo el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. En la diacinesis, cuando se produce ese intercambio, ¿sí? De material genético entre los cromosomas, diferentes, no entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Que ya van a ver más adelante cuando veamos detallado cada uno de estos. Esto es una introducción de lo que ya vamos a ver, no se apuren. Una vez que pasa todo esto, entramos a la metafase. Los bivalentes se alinean en el ecuador de la célula. Acá lo tienen. Y si ustedes observan, están uniditos. En la anafase 2, los cromosomas homólogos se separan y se mueven a los polos opuestos de la célula. En la telofase 1 se forman dos células hijas con la mitad del número de cromosomas, pero con cromosomas duplicados, ¿sí? Estos, de esta telofase 1, pasamos a la meiosis 2. ¿En qué se caracteriza? Que en la profase 2, si es necesario, los cromosomas se condensan nuevamente. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase 2, las cromatinas hermanas de cada cromosoma se separan y se mueven a los polos opuestos. En la telofase 2 se forman 4 células hijas haploides, que significa con un solo juego de cromosomas, ¿sí? Por eso es 23 cromosomas, ¿sí? Y de ahí ocurre la citocinesis propiamente dicha. Ahora bien, hablamos de la mitosis y de la meiosis. ¿Qué es la interfase? Que era lo que yo les explicaba anteriormente, que es la preparación de la célula para entrar a la división celular. Lo primero, durante la interfase, la célula duplica su contenido genético, el ADN. Aumenta de tamaño, sintetiza proteínas, ARN y otros componentes celulares y se asegura de que todo esté en orden antes de pasar a la división celular. Acá tienen ustedes la interfase. En la G1 tenemos crecimiento celular, en la S de síntesis de ADN y en la G2 crecimiento celular, se nutre. De aquí surgen la mitosis, que es una fase mitótica, que son la formación de dos células hijas, y de ahí se da la citocinesis, la separación de esas dos células hijas. ¿Sí? Ahora, para dejar más en claro, las fases de la interfase. En la fase G1 o GAP1 o intervalo 1, se da el crecimiento y duplicación de los orgánulos y se da la diferenciación celular. En la fase S, que es síntesis, se da la duplicación del ADN y de los centriolos, de forma que se forman dos centrosomas que permanecerán juntos en las proximidades del núcleo. Y en la fase G2 comienza a formarse los microtúbulos responsables de la división
celular y sintetizar proteínas necesarias para la mitosis. ¿Cuál es la duración de la interfase? Varía según el tipo de célula. Por ejemplo, en células animales humanas puede ocupar hasta el 90% del ciclo celular. Muy bien. Dentro de la interfase tenemos puntos de control, ¿sí? Que se denominan checkpoints, que son esenciales. Un punto de control se da entre la G1 y la S y el otro punto de control se da entre la G2 y la mitosis, propiamente dicha, ¿sí? Que acá ustedes tienen los puntos de control, ¿sí? En el punto de control entre G2 y M es la comprobación de la correcta unión de los cromosomas al uso. En el punto G2, comprobación del tamaño celular y la replicación del ADN. Y en el punto de control G1 se ve el tamaño celular, los nutrientes, ¿sí? Lo que es el crecimiento y los daños del ADN, ¿sí? Todo eso lo vemos ahí en los puntos. Bien, en realidad sabemos que la división celular es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar nuevas células hijas, permitiendo el crecimiento, la reparación de tejido y la reproducción. Acá tenemos nosotros un ejemplo de lo que es la meiosis y la mitosis. Acá tenemos nosotros en la meiosis la profase 1 y cómo se da esa profase, ¿sí? Metafase, anafase, telofase, y de ahí tenemos la meiosis 2 y todo lo que pasa en cada una de esas etapas. Y tenemos al finalizada células haploide N, que significa, ¿por qué? Porque son impares los cromosomas. Mientras que en la mitosis tenemos células 2N, que significa que son diploides, pares. Bien. Se clasifican en dos tipos, que es lo que vinimos diciendo, pero lo dejamos marcado. La interfase, G1, G2, SG2, 0, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esa es la mitosis. Después tenemos la meiosis, ¿sí? Se da en células germinales y produce 4 células hijas con la mitad del material genético de la célula madre. Son esenciales para la reproducción sexual. La mitosis y la meiosis son dos tipos de división celular con funciones distintas. Aquí están sus principales diferencias. Función, ¿cuáles son? Los números de células, genética de las células hijas, número de divisiones, entrecruzamiento genético y tipo de célula, ¿sí? Que acá lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la mitosis te da, al finalizar 2 células diploides, está formada por una interfase, profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. La meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. También tiene una interfase y después tiene profase, metafase, anafase, telofase, que en esta primera etapa se denomina recombinación genética, y después tenemos la meiosis 2 que tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, que acá lo que hacemos es una ecuación y yo obtengo al finalizado 4 células haploides con 23 cromosomas cada célula. No pares, sino 23 cromosomas cada célula. Es así que decimos que la mitosis permite el mantenimiento y el crecimiento de los organismos, mientras que la meiosis es clave para la diversidad genética y la reproducción sexual. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir, eso era la introducción, ahora vamos a ir al detalle de lo que venimos a hablar.
Ahí se va a abrir y vemos. Bueno, a ver que se me deje compartir. A ver si se ve. Sí se ve. Perfecto. Antes de esto, espere, estoy haciendo lío. Antes de esto, espere, tengo que hacer el otro. Perdón. Espere. Ahí les hago. Esperen que les puedo compartir. Está compartiendo, a ver si. Durante el proceso de la mitosis existen varias fases que son las siguientes: profase, profase tardía, metafase, anafase y telofase. La primera etapa la llamamos interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Profase tardía. La membrana nuclear se divide, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula.
El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del uso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del uso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene dos moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica dos divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de dos cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del uso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula como resultado de la acción del uso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del uso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El uso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de un surco que corta a la célula en dos células. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Resumen animado de la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los dos miembros de un par.
Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma. La metafase 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar, produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Resumen animado de la meiosis 2. Bien, quería que vean eso, que es un resumen chiquitito. Ahora van a ver, les voy a hacer ver un video que les explica, para que no les quede colgado, el tema del cromosoma, los cromosomas. Y de ahí vamos a seguir con los teóricos. Pero es para que quede más completito y no se les haga lío. Ya les muestro. Ahí les muestro. No sé si alguien está levantando la mano, no lo veo porque estoy compartiendo pantalla. A ver si se ve. Profe, disculpe. Diga. Todo esto después usted lo va a pasar al grupo. Sí, está en la, les voy a pasar la grabación y después les voy a pasar los PDF. Bueno, gracias. De nada. Dígame si están bien. A ver, hasta que se cargue lo mío. Sí, Hoy ahí vamos a se hablar ve. acerca de los cromosomas. Mire. Los cromosomas son Ah. aquellas estructuras que contienen el material genético, es decir, nuestro ADN, junto con proteínas de sostén, en la forma más compacta posible. Al cromosoma lo podemos encontrar de esta forma cuando nos encontramos en una división celular, es decir, en una mitosis. En cambio, las otras formas de encontrarnos el ADN, el material genético, van a ser como eucromatina o como heterocromatina, dispersas en el núcleo, cuando la célula está cumpliendo sus funciones normales, es decir, en lo que denominamos interfase. Entonces, los cromosomas, que es material genético muy condensado, lo vamos a encontrar en una célula que se está dividiendo. Acá en la imagen tenemos un cromosoma. Fíjense que si yo lo divido al medio de esta forma, voy a tener una cromátide que está hacia la izquierda y una cromátide que está hacia la derecha. Cada cromátide es una de las subunidades de un cromosoma. Vamos a tener una cromátide materna y una cromátide paterna, indistintamente, puede ser cualquiera de las dos en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de estas cromátides vamos a tener los mismos genes. No necesariamente en cada uno se va a codificar la misma información, pero sí van a estar representados en el mismo sitio los mismos justamente genes. Supongamos que a este nivel tengo la información para codificar, por ejemplo, el color de pelo. Significa que en esta cromátide, que va a ser cromátide hermana, a este nivel tengo la información también para codificar el color de pelo, pero no necesariamente la información que esté en esta cromátide va a ser la misma que en esta. Entonces, alguna de ellas me puede decir que puedo ser rubio y otra me puede decir que puedo ser morocho. Aquella que exprese su gen va a ser la que domine. O sea, justamente la expresión alélica dominante. Si hablamos de las partes del cromosoma, vamos a ver que a este nivel tenemos un brazo. En este caso tenemos 4 brazos, unidos en una parte central por lo que conocemos como el centrómero. El centrómero son un conjunto de
material genético y algunas proteínas especiales que tienen ciertas particularidades. Por un lado le dan sostén estructural a los cromosomas, por otro lado van a ser partícipes activos de la regulación de qué genes se expresan, y por ello los centrómeros tienen muchas porciones no codificantes de ADN que se intercalan con proteínas estructurales. A este nivel, en donde se encuentra el centrómero y cada cromátide se inclina hacia adentro, le vamos a llamar que es una constricción primaria en este caso. En cambio, a este nivel, por ejemplo, tenemos una constricción secundaria. Por eso esta es una constricción primaria. La porción final de cada cromátide, en estos 4 extremos, se denomina telómeros. Los telómeros son una secuencia muy larga de bases repetitivas, ya sean adenina, citosina, guanina o timina, que no codifican para ninguna proteína. ¿Y por qué esto es importante? Porque si retomamos las nociones de química acerca de la replicación del ADN, vamos a recordar que el cebador, para comenzar la replicación, no comienza justamente la replicación en el extremo final, o sea, donde termina cualquiera de las cadenas de ADN. Por ende, si no replicamos esta primera porción de nuestra hebra de ADN, la vamos a ir perdiendo paulatinamente. Por ende, si tuviésemos información importante acá, con cada división de la célula perderíamos un pedazo. Y esto es casi inconcebible con la vida. Entonces, como mecanismo de protección, lo que tenemos son un montón de bases repetitivas que no codifican para nada, que se van perdiendo con cada replicación. Esto es un concepto muy importante. Fíjense que incluso la pérdida de los telómeros es una de las teorías del envejecimiento, de cómo al ir perdiendo bases que están presentes en los telómeros, cada vez tenemos una menor capacidad replicativa que va envejeciendo a las células. Como dije antes, a este nivel tenemos una constricción secundaria que está presente solo en aquellos cromosomas que tengan un fragmento satélite, que no son todos. Estas bandas en negro justamente se denominan bandas y son aquellas porciones que se tiñen más justamente con las tinciones especiales en donde se ven los cromosomas, que son los cariotipos. A nivel del centrómero vamos a ver que tenemos algunas proteínas que forman el cinetocoro. Un cinetocoro a un lado y un cinetocoro a otro lado. Tiene una porción extrínseca y una porción intrínseca. La porción intrínseca le sirve de anclaje al cinetocoro, al cromosoma. Y la porción extrínseca es la que permite que se le unan microtúbulos en la mitosis, como vamos a estudiar luego. Hasta acá vimos las cuestiones generales de todos los cromosomas. Ahora bien, en un cariotipo vamos a ver que tenemos distintos tipos de cromosomas de acuerdo a morfologías particulares. Fíjense, acá tenemos 3 cromátides que difieren justamente en la posición del centrómero. De manera tal que, en este caso, tenemos 2 brazos casi del mismo tamaño, es decir, el centrómero está en el medio. En cambio, en este caso, el centrómero está desplazado hacia, en este caso hacia arriba, determinando que hay un brazo más corto y uno más largo. En este último caso, tenemos un cromosoma que tiene un brazo muy corto y un brazo muy largo, porque el centrómero se desplazó bien hacia arriba. Tenemos entonces que los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos o acrometacéntricos, de acuerdo a dónde se encuentre cada centrómero. De esta forma, en cada cromosoma, el brazo corto se denomina brazo P y el brazo largo se denomina brazo Q. De esta forma, al estudiar todos los cromosomas que posee una especie, hacemos el cariotipo de la especie. El cariotipo de cada especie se ordena de forma tal que tenga una lógica en cuanto a la morfología de cada uno de los cromosomas. De esta manera, fíjense que desde el cromosoma primero hasta el cromosoma 22, por ejemplo, la morfología va cambiando. De manera tal que, por dar un ejemplo, el primer cromosoma es metacéntrico, mientras que el cromosoma 14, por ejemplo, es acrometacéntrico. En nuestra especie tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. Desde el primero hasta el número 23 tenemos ambas cromátidas apareadas a nivel del centrómero. Entonces son 23 pares o 46 cromosomas, de los cuales, fíjense, el número 23 se repite 2 veces.
porque básicamente está diciendo que hay una diferencia, y esta diferencia es fundamental, entre la mujer y el hombre. La mujer posee dos cromosomas que tienen la forma de X. En cambio, el hombre posee un cromosoma con forma X y un cromosoma que tiene la forma de una Y. De esta forma se dice que el hombre es XY y la mujer es XX. Y así vemos que por solo un cromosoma tenemos la diferenciación sexual, que es a nivel del cromosoma 23. Al resto de los 22 cromosomas que no codifican ni determinan el sexo del individuo se los denomina autosomas. Entonces tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Dicho de otra forma, tenemos 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Cerramos así esta clase acerca de cromosomas. Bueno, ahí tienen ustedes lo que es la estructura del cromosoma, para que comprendan de lo que venimos hablando de las cromátidas y todo lo demás. Muy bien, ahora sigamos con mitosis y meiosis. Ya no se me fue. Acá está, acá se me fue. ¿Se está viendo o no? Se ve así. Bueno, acá tenemos ya profundizando todo. Decimos, el ciclo celular tiene una interfase G1, S, G2. La división celular tiene mitosis con citodiresis, que es la citocinesis, y meiosis con citocinesis. Dentro de la mitosis tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Y de ahí tenemos reproducción, crecimiento y reparación. Eso es lo que hace la mitosis. Y en la meiosis era recombinación genética y la célula sexual. Vamos a hacer como venimos haciendo en principio por la mitosis nuevamente. La profase, y acá la tenemos más graficada y con sus características propias, identificando cada una. Hablamos ahora de la mitosis, ¿no? Decimos que los centriolos se ubican en los polos de la célula, ¿sí? Se arma el uso mitótico a partir del centro organizador de microtúbulos que rodea a los centriolos. Los cromosomas se encuentran libres en el citoplasma, producto de la desorganización de la carioteca. Una vez que se arma el uso mitótico, sus fibras, sus microtúbulos se unen a los cromosomas a nivel del cinetocoro de cada centrómero. En esta etapa, la célula contiene 2 N de cromosoma y 4 cadenas de ADN, cadenas o cromátidas de ADN, que le está diciendo que tiene ya pares de cromosomas. Bien, acá decimos que en la profase, acá vuelve a maestrar, por eso la importancia de los cromosomas en el video anterior. Dice que una vez que se arma el uso mitótico, sus fibras, los microtúbulos, se unen a los cromosomas a nivel del cinetocoro de cada centrómero. En esta etapa, la célula contiene 2 N de cromosoma y 4 cromátidas de ADN. ¿Sí? En la metafase, los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. En esta fase es donde mejor se visualizan los cromosomas debido a que es donde encontramos su máximo de compactación. Desde el uso mitótico se proyectan fibras de microtúbulo y la metafase es una etapa corta, más bien como un instante en que los cromosomas adoptan una disposición específica como preparación para la próxima etapa. En la anafase dice que luego del ordenamiento de los cromosomas en metafase, las fibras del uso mitótico comienzan a traccionar las cromátidas de los cromosomas, lo que da como resultado la separación de las cromátidas hermanas que migran a polos opuestos de la célula. En la telofase, durante esta etapa, se desorganiza el uso mitótico y se reorganiza la carioteca que encierra el material genético, el que paulatinamente cambia su estado de empaquetamiento de cromosoma a cromatina. Se observa una célula con 2 núcleos, cada uno de los cuales posee 2 N, célula diploide,
de cromosoma y 2 cadenas de ADN. El objetivo es obtener 2 células hijas, por lo que es necesario que ocurra la citodiéresis o citocinesis. La citodiéresis o citocinesis consiste en que la división del citoplasma, con lo que se logra restablecer el número normal de cromosomas. En células animales, la citodiéresis ocurre por acción de una proteína del citoesqueleto que se dispone en el ecuador de la célula en forma de lazo, el que paulatinamente se acorta, estrangulando la célula. Esto termina con la separación del citoplasma en 2 partes iguales, es decir, 2 células hijas. Acá tienen ustedes la separación de una célula vegetal. Bien, acá tenemos el gráfico de la citocinesis. ¿Ves? Son los filamentos de actina que hacen un anillo contráctil, ese surco, y logran la separación. Bien, ahí lo tenemos. Acá tienen un ejemplo de la citocinesis en una célula vegetal. ¿Sí? Ahí ven cómo se empieza a formar. Con las vesículas provenientes de la protegoli se empieza a formar la placa celular hasta donde logra la separación. ¿Sí? Acá tenemos el resumen de la mitosis observada a través del microscopio. ¿Sí? Esto es a través del microscopio y bueno, esta es la ilustración. ¿Sí? Acá tienen, ¿ven? La interfase, profase. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahora bien, esto era de la mitosis, ahora vamos a empezar a la meiosis. ¿Sí? Acá tiene un resumen de la meiosis. Tipo de división nuclear y celular para originar gametos o células sexuales. Son células haploides. Se caracteriza por una duplicación del ADN en el periodo S de la interfase y 2 divisiones celulares consecutivas designadas con el nombre meiosis 1 reduccional o meiosis 2 ecuacional. ¿Sí? Vamos primero por la meiosis 1. Acá en la meiosis 1 es lo que yo les explicaba al principio. Tenemos la profase 1. En la profase 1 tenemos diferentes etapas que tienen que ver con el intercambio, la recombinación genética. Lo primero que se da es el leptoteno. Acá los cromosomas ya duplicados siguen condensándose luego de pasar por la etapa G2. Los cromosomas individuales compuestos por 2 cromátidas unidas por el centrómero empiezan a condensarse y a hacerse visibles. Forman largas tiras de núcleos. ¿Sí? Esta es la profase 1. Dentro de la profase 1 se produce el cigoteno. Acá los cromosomas homólogos se unen en forma específica presentándose en una sinapsis. Esta comienza en los telómeros y en los centrómeros. ¿Sí? Acá tenemos los centrómeros y que empieza la sinapsis. ¿Sí? Acá tenemos los par de cromosomas homólogos, las cromátidas hermanas, y acá están las tétradas o bivalentes, que es lo que hablábamos antes. Los pares formados se conocen como bivalente o tétrada, que acá se empieza a hacer esa sinapsis. Eso es el cigoteno. Y después tenemos el paquiteno, que acá en esta etapa ocurre el intercambio del material genético entre cromosomas homólogos. Proceso conocido como recombinación genética o crossing over. En este proceso ocurre al azar y genera variabilidad genética. ¿Sí? Este es el paquiteno. Esa pequeña porción que se pasa de un cromosoma al otro se denomina quiasma. Acá lo tenemos en el diploteno. Los cromosomas homólogos se repelen entre sí y comienzan a separarse y permanecen unidos por los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Es el punto o un lugar físico donde ocurre intercambio de material genético que llamamos
crossing over. Es aquí que ustedes tienen el quiasma y acá tienen cómo queda la recombinación. Ve las pequeñas porciones que cambian. Bien. Y de ahí tenemos la diacinesis. Dentro de la profase 1, los cromosomas siguen condensándose, los quiasmas se mueven hacia la parte distal de los cromosomas, alejándose de los centrómeros y se organiza el uso meiótico, el núcleo se desorganiza y desaparece el nucleolo. Acá lo tienen en una imagen más. Bien, eso era en la profase 1. Ahora vamos a la metafase 1. Los cromosomas se alinean sobre el ecuador y no a ambos lados del ecuador como es en la metafase 1. Un homólogo de cada par mira hacia cada uno de los polos de la célula. La ordenación de los pares homólogos es al azar y se denomina permutación cromosómica. La permutación cromosómica consiste en los distintos arreglos que pueden adoptar los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Genera una segunda fuente de variabilidad genética, ¿sí? Y acá tienen ustedes las diferentes combinaciones posibles. En la metafase 1, gracias a la disposición de los cromosomas en la etapa anterior, es que la acción del aparato meiótico produce la separación de los cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas no se separan. De ahí pasamos a la telofase 1. Se generan dos núcleos en los polos de la célula, cada uno de ellos posee un set de cromosomas duplicados, recombinados y permutados. Se completa la división citoplasmática que puede haber comenzado en la anafase 1 o en la telofase 1. Y así que tenemos meiosis 1, que acá tenemos la telofase. Durante esta etapa el uso meiótico desaparece, ya que los cromosomas se han ubicado en los polos. Como consecuencia de ello, reaparece la membrana nuclear hacia el final de esta etapa y se produce la citocinesis. Vamos al resumen de la meiosis 1. Sí, se da el par de los cromosomas homólogos, el crossing over, esa pequeña porción que se separa, que son los quiasmas, el intercambio. Los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula, los cromosomas homólogos se separan desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Esta célula pasa así a la meiosis 2, ¿sí? En la meiosis 2, en la profase 2, los cromosomas comienzan a condensarse y se acortan, la membrana nuclear se fragmenta, los cromosomas se unen a las fibras del uso meiótico y comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial de la célula. De ahí pasamos a la metafase 2, se caracteriza porque los cromosomas están alineados sobre el ecuador de la célula y un miembro de cada par. Esta situación es similar a lo que ocurre en la mitosis. En la anafase 2, de acuerdo con la disposición de los cromosomas, en metafase 2, en anafase 2 la tracción del aparato meiótico produce la separación de las cromátidas hermanas, En la telofase, ¿qué pasa cuando se da con la citocinesis? Estas células hijas son 4 y cada una contiene N cromosomas, que significan números impares como también cromátidas de ADN. Además, son células que presentan variabilidad genética con respecto a la célula original que empezó el proceso. Es necesario también mencionar que las 4 células son genéticamente diferentes entre sí. Y ustedes acá ven cómo se da la recombinación. Entonces, en resumen, la meiosis 2 tenemos profase 2, ¿sí? Cómo se da la metafase 2, anafase y telofase. Cómo se dan cada una de estas etapas.
Acá lo tienen en las células animal, como la observamos a través del microscopio. ¿Cómo se observa eso? Y acá tenemos la comparación entre la mitosis y la meiosis 2. ¿Sí? Que tienen ahí la separación. En la meiosis, en la cuadro de ecuación, decimos que la cantidad de ADN nuclear es 4, los números de cromosomas son 2, y en este ejemplo 2n es igual a 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros acá 4 ¿qué? Cromátidas, 2 cromosomas. Cada célula hija queda con un cromosoma de cada par. En la segunda división, cada célula hija se queda con una cromátida de cada cromosoma, al igual que ocurre en la mitosis. Entonces, yo por eso es reduccional la meiosis 2, porque yo tengo 4, 2 y 4, y yo al finalizar voy a tener 1, 1 y 2. ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito donde nos simplifica toda. Cantidad de divisiones en la mitosis 1, en la meiosis 2. Cantidad de células producidas en la mitosis 2, en la meiosis 4. Cantidad de pares, tenemos 2 que son números diploides, en la meiosis es haploide. Y tenemos nosotros células iniciales, acá tenemos 4 cromátidas, al final tenemos 4 cromátidas, pero tenemos 4 células, ¿sí? Nada más que decimos que en las células iniciales tenemos lo mismo, pero al finalizar tenemos diferente, porque en la célula de las mitosis tenemos células diploides, mientras que en la meiosis células haploides, impares, ¿sí? Por eso les hace la comparación. En la célula inicial iniciamos con lo mismo, ¿sí? Nada más que terminamos diferente. Tipo celular producido en la mitosis diploide, en la meiosis haploide. Mecanismos que producen variabilidad genética. En la mitosis no tenemos variabilidad genética. En la meiosis tenemos recombinación y permutación cromosómica. ¿Cuáles son las funciones biológicas? En la mitosis, crecimiento, desarrollo y regeneración de tejido. Tenemos reproducción asexual en eucariontes unicelulares y tenemos proliferación en la gametogénesis. Mientras que en la meiosis tenemos el proceso de maduración en gametogénesis, que son las células sexuales, el espermatocito y el óvulo. Y acá tenemos si hay disminución cromosómica o no. Acá tenemos en la anafase 1. ¿Sí? Acá tienen las comparaciones. Y acá tenemos 2 preguntas para que piensen y respondemos. A ver, les dejo ahí. Les dice, la importancia de la meiosis radica en que mantiene el número de cromosomas de la especie y otorga variabilidad a la descendencia, se produce en el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos y la combinación al azar de los cromosomas determina una gran variedad de gametos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, acá ya está marcada que es la E, porque las 3 cosas son correctas. El entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, el crossing over, ¿se produce en qué etapa? Profase mitótica, profase de la segunda división meiótica, la metafase de la primera división meiótica, la profase de la primera división meiótica y la metafase de la segunda división meiótica. Saben que acá la correcta es la D. Y acá tienen un gráfico donde simplifica todo lo que es la síntesis de la meiosis. ¿Cuáles son los conceptos claves de la meiosis? Variabilidad genética, cinetocoro, cromosomas homólogos, crossing over, permutación cromosómica, quiasma, cromosomas recombinantes, diploide,
haploide y intercinesis, ¿sí? Son base. Y acá tienen ustedes un gráfico de todo el proceso de la división celular, ¿sí? Para que, digamos, lo tengan como presente. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con división celular. Ahora, como nosotros no tenemos profe de práctico, vamos a hacer nosotros los ejercicios. ¿Para qué? Para que practiquemos. ¿Sí? Son ejercicios que vamos a desarrollar después en el parcial. Yo les voy a compartir, les voy a dejar 5 minutitos y después me van a ir contestando ustedes para que vayamos haciendo la autocorrección. ¿Dudas, consulta, algo que quieran preguntar? No, profe. Bien. Acá tienen ustedes, a ver si se comparte la pantalla. Veo si se comparte la pantalla. Sí, se está viendo. Dice, a la derecha te mostramos un dibujo que representa los cambios que sufre el número de cromosomas de una célula durante una división celular. Trata de responder a una serie de cuestiones que te vamos a plantear sobre el mismo. Bueno, ya eso lo demás está. Dice, ¿de qué tipo de división se trata? Ahí les muestra la imagen, ustedes tienen que decirme de qué tipo de división se trata. Está a la vista. ¿Cuántos cromosomas tienen las células representadas en los números 1, 2, 3 y 4? ¿Qué procesos representan las letras A, B y C? Les estamos haciendo esa pregunta. Y recuerda qué nombre recibe las células marcadas con el número 4. ¿Sí? ¿Qué nombre recibe? Bien. A ver, los dejo que piensen 2 minutitos, los resolvemos y avanzamos. Relean o planteen y de ahí avanzamos. Bueno, a ver, ya han tenido tiempo suficiente. ¿De qué tipo de división se trata? División meiotipo, profe, ¿puede ser? Sí, meiosis, porque ustedes tienen acá la recombinación. Es una meiosis porque hemos llegado a esta conclusión. Observamos que partimos de una célula con 2 cromosomas, la célula 1, y que hemos obtenido 4 células al final
que posee un único cromosoma. Ya se ha reducido a la mitad el número de cromosomas. ¿Qué proceso reduce a la mitad el número de cromosomas? La meiosis. Está perfecto. Bien. Les dice, ¿cuántos cromosomas tienen las células representadas con los números 1, 2, 3 y 4? ¿Y cuántas cromátidas tiene cada uno de ellos? Acá. En el 1, ¿cuántos cromosomas? En el 2, ¿cuántos? En En el el 3, uno, ¿cuántos? en el uno tiene dos cromosomas, puede ser uno rojo y el amarillo, que son los homólogos, y ay, no se me ve bien, profe, está pixelada. ¿Y cromátidas? Una, puede ser. Sí. No, acuérdese que las cromátidas debe tener más y las dos cromátidas son las que forman el cromosoma. O sea, tiene una cada uno, sería. Claro. Entonces, ¿cuántas cromátidas va a tener acá? Dos, una el rojito, naranjita ese, y el otro tiene una también, puede ser. Fíjese, mire, la célula número 1 posee dos cromosomas, tal cual usted lo dijo. Uno será de origen materno y el otro paterno, porque son homólogos, iguales. La célula 2 contiene también dos cromosomas, pero en este caso, a diferencia de la célula 1, cada uno está formado por dos cromátidas. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? bien. Le están Ujú. ahí mostrando. En la célula 3 posee un solo cromosoma constituido por dos cromátidas. Y Sí. las Ujú. marcadas con el número 4 tienen un único cromosoma con una sola cromátida. Bien. Bien, perfecto. De ahí les dice, ¿qué procesos representan la letra A, B, B y C? ¿Sí? Vamos a ver qué dice. El proceso de la letra A representa la replicación del material genético, o sea, del ADN. ¿Sí? Si se acuerdan que recién vimos ciclo celular, la mitosis te habrás dado cuenta que tiene lugar durante la interfase, antes de que se inicie la división celular. El material genético no se encontraría formando cromosomas, sino cromatina. En la letra B hace referencia a la primera división meiótica, cuando se separan los cromosomas homólogos. La célula 2 con dos cromosomas se convierte en la célula 3 con un único cromosoma. Por último, la letra C representa la segunda división meiótica, se separan las cromátidas, la célula 3 con un único cromosoma y dos cromátidas, cada uno de ellos se convierte en la 4, con un único cromosoma y una única cromátida, acá, un único cromosoma y la cromátida, ¿sí? ¿Recuerdas qué nombre recibe la número 4? Son gametos, células con la mitad de cromosomas, que el resto de células individuales, y son haploides. ¿A qué le llamamos gameto? Al espermatozoide y al óvulo. ¿Sí? Bien, avancemos. Acá tienen otra imagen. Para entender este ejercicio y la meiosis en general, es fundamental que comprendas el concepto de cromosoma homólogo, cromátidas hermanas y cromátidas no hermanas. ¿Sí? ¿Sabes a qué hecho nos estamos refiriendo? Acá. Recuerden qué fase de la meiosis tiene lugar y por qué crees que es tan importante este proceso. ¿Qué es? ¿A qué hecho nos estamos refiriendo? Al entrecruzamiento. Sí,
al entrecruzamiento. Se trata del entrecruzamiento, fenómeno por el que dos cromátidas de cromosomas homólogos intercambian fragmentos. Se produce entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Por eso está la separación y se ve en dos colores. ¿En qué fase de la meiosis tiene lugar esto? ¿En qué etapa? ¿En qué fase? ¿Profase, anafase, telofase? ¿En cuál? Metafase. En la profase 1. Perfecto. En la profase 1. ¿Por qué crees que es tan importante este proceso? A ver, ¿por qué creen que es tan importante? Porque me da la variabilidad genética. Se puede producir en este proceso la recombinación. Nosotros heredamos de nuestros padres el material genético en forma de cromosoma, en total 46, mitad de nuestro padre y mitad de nuestra madre, que han surgido por un proceso de meiosis sufridos en la profase 1. El proceso de entrecruzamiento se da ahí. Para la producción de los gametos, la distribución de cromosomas se produce al azar. Durante la fecundación se unen los gametos al azar y me produce vuelvo a tener 23 pares de cromosomas. Durante la formación de gametos, el entrecruzamiento permite la formación de cromosomas que poseen genes de nuestro padre y de nuestra madre, pues algunos de ellos han intercambiado alguna sección. ¿Sí? Esto implica la aparición de combinaciones de genes nuevos. ¿Sí? Y acá sobre el mismo gráfico le dice, la gran ventaja que presenta la reproducción sexual frente a la reproducción asexual es que la primera aporta una gran variabilidad genética a los descendientes, mientras que la segunda no. ¿Podrías explicar de qué mecanismo se vale la reproducción sexual para generar tanta variabilidad? Y acá les da la explicación, que la variabilidad se da por dos, son dos, la meiosis mediante dos procesos, que es el entrecruzamiento, que intercambia genes entre cromosomas de origen materno y paterno, y la separación al azar de cromosomas homólogos, pues no existe ninguna regla para su distribución. La fecundación es asimismo un proceso aleatorio en el que existen muchísimas posibilidades de combinación. Un óvulo puede ser fecundado hasta por 2 millones de espermatozoides distintos. ¿Sí? Por eso es tan importante. Acá se les muestra otro dibujo de una célula dividiéndose. Y les dice, fíjate bien, se trata de una mitosis o de una meiosis. Y les dice, ¿por qué has llegado a esa conclusión? ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuántas cromátidas tiene cada uno de los cromosomas? A ver, ¿y ustedes en qué fase está? ¿En qué tipo de división sería eso? Y ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que ven ustedes? Se trata de una meiosis. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque los cromosomas se encuentran emparejados
en fase de dos cromátidas y además se observa que entre ellos se ha producido recombinación porque han intercambiado fragmentos. Se encuentra en la anafase 1, puesto que los cromosomas están empezando a emigrar a los polos y en esta fase de dos cromátidas, ¿sí? Cada cromosoma presenta dos cromátidas. Bien. En el siguiente dibujo te volvemos a mostrar una célula dividiéndose. Obsérvala con detenimiento, se trata de una mitosis o de una meiosis. Trata de explicar por qué has llegado a esa conclusión, en qué fase se encuentra, cuántas cromátidas tiene cada uno de los cromosomas y si existe alguna diferencia con la imagen del ejercicio anterior. ¿En qué etapa ven ustedes que está? ¿En qué etapa ven ese dibujo? Que se está haciendo la separación. Se trata de una meiosis donde dos células, las que se han dividido ya en la meiosis 1, ahora están sufriendo la meiosis 2. Concretamente la anafase 2, puesto que los cromosomas de una sola cromátida están emigrando hacia los polos y tenemos la certeza de que es una meiosis porque se ve claramente que se ha producido recombinación entre fragmentos del cromosoma. Se encuentra en la anafase 2, tiene una sola cromátida. La diferencia fundamental es que los cromosomas se encuentran formados por una sola cromátida. Ahí tienen la gráfica. Acá les da una imagen que básicamente habla de ¿qué? De la profase, del crossing over y del intercambio o la recombinación genética. Ahí tienen el proceso de la recombinación o crossing over, tiene lugar en la profase 1, se intercambian fragmentos entre los cromosomas homólogos y tiende a aumentar la variabilidad genética porque los cromosomas homólogos, uno procedente de la madre y otro del padre, intercambian información genética entre ellos, de manera que los que quedan para la próxima generación contienen mezcla de ambas, ¿sí? Y el último es donde ustedes, ¿qué tienen que hacer? Hacer un intercambio y decir el gameto con qué va. Separación de cromátida, fusión de gametos, cigotos, recombinación genética, diploides, separación de cromosoma, haploide, tienen que unirlo. Veo que ya hay muchos que se están retirando, en realidad así les quedaría. El gameto es un número haploide. La anafase 1 es la separación de los cromosomas, en la anafase 2 se da la separación de las cromátidas, la fusión de gametos se denomina cigoto, la profase 1 es la recombinación genética, la fecundación es fusión de los gametos y el cigoto son diploides. ¿Sí? Y acá es para la conclusión son dos preguntas. Dice, ¿la meiosis origina gametos? Es decir, células con el doble de cromosomas que la célula progenitora y que permite compensar la acción de la fecundación durante la reproducción sexual. Falso, porque nosotros acá sabemos que la meiosis son números de células haploides, ¿sí? Entonces, por eso ahí se da la diferenciación.
Y en la última les dice la fecundación es el proceso en el que se produce la fusión de gametos, dando lugar a una célula diploide que llamamos huevo cigoto, que por sucesivas mitosis dará lugar a un individuo adulto. Todo esto es correcto, es la verdad. Bueno, listo. Dicho esto, eso sería lo último de lo que es división celular, mitosis y meiosis. ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar? Esto que están acá sobre esto va a ser el segundo parcial más los temas que nos faltan de desarrollar. Díganme si tienen alguna duda o consulta, si no ya terminamos la clase. No, profe, por mí ninguna duda. Perfecto, nos vemos si Dios quiere, entonces el próximo martes. Recuerden que la semana que viene son los finales en la que sigue. El segundo parcial yo les voy a avisar bien la fecha, no se hagan problema, se les va a avisar con anticipación. Si no lo podemos hacer en mayo, lo vamos a tomar la primera semana de junio para que después hagamos el recuperatorio del primero o el segundo o lo que tengan que recuperar. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que se mejore. Gracias, hasta luego.